Te vamos a compartir en este video la reparación de este motor de ventilador. Cómo empalmar una línea del embobinado cuando se ha quedado muy corta. Cómo empalmarla. Así que quédate en el video porque vamos a ver cómo se realiza esta reparación. La línea que se nos ha roto es la entrada de la segunda bobina auxiliar que junto a la salida de la bobina de arranque forman la primera velocidad o la velocidad más lenta, la de mayor resistencia. Entonces, se nos ha quedado muy corta y yo tengo una sugerencia para que lo reparemos. ¿Ok? Vamos a hacer a un ladito el motor por el momento y vamos a ver este cepillo. Pero ¿qué relación puede tener este cepillo con el problema del motor? Pues casi ninguno, pero sí nos va a ayudar muchísimo a hacer algo muy importante. Vamos a tomar una de estas hebras o una de estas líneas de alambre que tiene el cepillo en general. Esta, por ejemplo, que se mira un poquito más derecha, la vamos a tomar para que nos ayude. ¿A qué nos va a ayudar? Con este alambre esmaltado, y conste y aclaremos que este es un alambre esmaltado para motor, ¿ok? Tiene un calibre de más o menos 31 AWG y el alambre de la bobina auxiliar que se nos ha roto es aproximadamente 33, pero eso no hace ningún problema para que nosotros podamos instalarle este. Entonces, la idea es inicialmente lijar el esmalte, así como ya lo ven ustedes que lo he hecho yo. Aquí tenemos esmalte y aquí no tenemos esmalte. Este no es un alambre común, sino que es un alambre esmaltado para motor, para embobinar motores, ¿ok? No es un alambrito que yo haya extraído de algún cable eléctrico. Por favor, no vayan a hacer eso, no vayan a poner un alambre común de cable, porque ese no tiene el esmalte que sí tiene este. Conduce electricidad, pero tiene su esmalte y va en el motor, ¿verdad? Junto a las otras líneas y como todas tienen esmalte, pues no hacen corto, por supuesto. Entonces tomamos un trocito de alambre, le quitamos el esmalte y vamos entonces a ayudarnos de este alambrito y empezamos nosotros a enrollar y vamos a hacer un resortito. Ok, miren, ahí ya lo tenemos, ¿ya vieron? Ahí está el resortito. Ok, ya lo tenemos aquí. Entonces, miren cómo nos quedó. Vamos a darle un poquito de acercamiento. Nos quedó más o menos así. ¿Ok? Entonces vamos a recortarle a este resortito. Le vamos a recortar esta parte de aquí. Y nos vamos a quedar solamente con esto. Esto que ustedes ven acá. ¿Ok? La línea que nosotros debemos reparar se encuentra por acá. ¿Ya lo vieron? Ahí está. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es ingresar el trocito de línea que nosotros tenemos aquí, dañado, vamos a ingresarle el resortito que acabamos de hacer. ¿Ya pudieron ver? Entonces ahí ya casi ingresó completamente nuestro resortito. Ok, ahí estamos, miren. ¿Lo pueden ver? Ahí se puede ver, ¿verdad? Ahí se puede ver cómo ya ingresó nuestro resortito al alambre. Entonces ahora lo que nos toca hacer es con una picudita voy a presionar, pero con mucho cuidado. Recordemos que estos motores están hechos con alambres de aluminio muy delicados que si no tenemos cuidado entonces se nos dañan. Prácticamente perderíamos el motor. Bueno, en este caso, como es una bobina auxiliar, no se perdería exactamente el motor porque tenemos aún la posibilidad de dejarlo a dos velocidades, en el caso de que esta bobina se dañe completamente. Pero si fuese una bobina de trabajo o si fuese una bobina de arranque, que se te dañe, ya sea su entrada o su salida, cualquiera de las dos, y cualquiera de las dos bobinas también, pues ese motor prácticamente quedaría dañado. En este caso, yo tengo, como te decía anteriormente,
la entrada de esta bobina auxiliar. Entonces, puedo dejarlo aún con 3 bobinas el motor trabajando con 2 velocidades. Pero eso ya lo vimos en un video anterior y si lo quieres buscar ahí lo puedes ver en nuestro canal, ¿ok? Vamos a ver ahí lo vemos. Ok, miren, ahí está. Ahora que ya lo tenemos aquí, vamos al siguiente paso. Le vamos a aplicar pasta para soldar. Vamos a aplicarle con mucho cuidadito. Pasta para soldar y que nos ayude a que tanto nuestra línea nueva de cobre como la de aluminio, que es la línea que estamos empalmando ahora, la estamos reparando, quede una buena fusión, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a colocar un papelito así como de lija, papelito de lija, pero es más que todo para que no vaya a gotear lo que es la pasta de soldar, ¿ok? Entonces vamos a aplicarlo. Espero que lo puedan ver ustedes ahí. La soldadura nos va a ayudar a reforzar esta unión con la ayuda de la pasta también. Ok. Aquí ya nosotros tenemos soldado nuestro empalme. Ahí ya lo tenemos. Ok. Ahí se puede ver la soldadura. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es tomar un pedacito de aislante de este tipo, de teflón, y vamos entonces a vamos a recortarle ahí lo que necesitemos para proteger nuestro empalme. Por, por precaución yo voy a cortar un pedacito por aquí, miren, ahí, y ahí ya no vamos a tener ningún problema con eso. Y creo que por ahí se puede quedar, ¿ok? Aquí yo ya he lijado esta punta, ya le he quitado el esmalte de este lado y ya prácticamente vamos a conectar nuestra línea. Aquí podemos observar que tenemos mucho estaño en esta línea café, que es donde vamos a conectar nuestra línea. Vamos a eliminar ese estaño, a tratar de hacerlo. Y ahora sí, vamos a conectar nuestra línea por aquí. Y ahí, ahora sí, vamos a aplicarle un poquito de pasta para soldar. Y vamos ahora a aplicar la soldadura. Ok, ahí ya tenemos soldada nuestra línea. Entonces, nosotros tenemos en la línea roja, nosotros tenemos la entrada de la bobina de trabajo. En la línea negra, nosotros tenemos la entrada de la bobina de arranque. Es decir, que aquí en la línea roja nosotros tenemos y en la negra tenemos las conexiones que van hacia el capacitor de marcha. Por lo tanto, en la roja tenemos el inicio de nuestro embobinado y en la negra tenemos el final de nuestro embobinado. Vamos a hacer ahorita, vamos a hacer en 2000 ohmios, vamos a comprobar que nuestro motor esté conectado. Vamos a ver. Vemos que tenemos 377, 378 ohmios. Vamos a colocarle hilo, este hilo que yo voy a utilizar ahorita es parecido, no igual, pero parecido al que se ocupa para hacer los amarres aquí en el embobinado. Este hilo es encerado y se utiliza normalmente en zapatería, pero este hilo sirve muy bien para amarrar las bobinas cuando nosotros realizamos nuestro embobinado y es el que yo voy a utilizar para asegurar este empalme que yo hice por acá. Es decir, para que nuestro hilo, nuestro alambrito no ande por ahí flotando, vamos a tratar de asegurarlo, pero esto tiene que hacerse con mucha cautela
con muchísimo cuidado. Ya sabemos que estamos delante de alambres de aluminio, ¿correcto? Entonces voy a pasar la línea por aquí, o mejor dicho, el amarre. Voy a tratar de pasarlo por aquí. Y lo vamos a dejar ahí para continuar con la verificación de que nuestro empalme todavía se encuentra bien, ¿verdad? Lo que hacemos es, de nuevo, vamos a tomar medida y vamos a verificar que tanto en el principio de nuestro embobinado como en el final tengamos todavía continuidad. Eso nos va a indicar de que nuestro motor todavía se encuentra en buen estado a pesar de que estamos trabajando el empalme. Miren, ahí tenemos 378 ohmios. Ahora sí, cortamos con mucho cuidado también. Listo. Ahora sí, con un poquito más de seguridad, ya podemos nosotros empezar a colocar los aislantes. Vamos a colocar este aislante, que es prácticamente un termoencogible, que no es tan recomendable utilizarlo. Yo lo he ocupado también, también en varios videos lo he ocupado, pero no es el aconsejable, tan aconsejable, porque luego este termoencogible con la misma temperatura se encoge y termina dañándose, y a la vez termina también dañándose la unión. Sin embargo, me ha dado bastante buen resultado, pero nunca va a ser mejor, lógicamente, que este tipo de aislantes, ¿verdad? Que acabamos de ocupar por acá. Con nuestro empalme va a ser este es muy bueno porque obviamente este está dirigido a la temperatura, es decir, que nosotros vamos a colocar estos aislantes en las demás líneas, pero es porque en esta línea café pues tenemos un mayor diámetro y este no entra en la conexión. Y no tengo otro diámetro, prácticamente tengo solamente estos dos calibres, este y el que coloqué aquí. Me veo obligado a utilizar este termoencogible acá. Y este de aquí no lo cambio porque es el original que tenía o que tiene de fábrica. Y entonces ya podemos empezar nosotros a poner nuestros aislantes, ¿ok? Vamos a poner este aquí, vamos a poner este de aquí y el otro. Este es la tercera velocidad, si no me equivoco, en el negrito, la línea negra. Y como vemos, ya tenemos ahí nuestros aislantes en todas las líneas. Ahora vamos a acomodar ya nuestras uniones. Vamos a buscar cómo armar ya nuestro motor, ¿ok?
Bueno, aquí tenemos nuestro motor, ya tenemos nuestro ventilador armado. Ahora solo lo que nos toca hacer es comprobar que realmente nuestro ventilador quedó trabajando o que queda trabajando muy bien. Y eso es lo que vamos a tratar de, eso es lo que vamos a tratar de demostrarles a ustedes si quedó bien o no quedó bien este ventilador. Así que vamos a tomar nuestra regleta como siempre. Vamos a tomar nuestra regleta, vamos a conectarla, le damos energía, pero no sabemos en qué posición está el selector. Miren, aquí nosotros no sabemos en qué posición está nuestro selector, no sabemos si está apagado o encendido, simplemente vamos a darle corriente. Y ahí está encendida nuestra regleta, vamos a encender nuestro motor. Ya como pudieron ver, nuestro motor está trabajando normalmente, está arrancando y está girando en el sentido correcto de las agujas del reloj. ¿Ok? Así que espero que este video les haya servido para ver cómo reparar ese problema cuando la línea de nuestra bobina se queda muy corta y sobre todo cuando es de aluminio. Espero que les haya gustado y aquí les voy a dejar mucho material para que sigan con nosotros. Hasta el próximo, suscríbanse, denle me gusta.